Saludos benditos hermanos de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, a todos los que Dios toque los corazones, que somos pocos en estos últimos tiempos y proféticamente, que la gracia de nuestro Señor Dios, que nos da entendimiento y nos da por medio de la fe el poder para entregarle nuestras almas, esté con ustedes para que usted sea hacedor de la palabra y esté en paz en todo momento con Dios y que cuando venga le haya siendo así. Pongo mi vida, benditos hermanos, por medio de Dios, para amarle y para seguir hablando de la verdad, de esta bendita palabra viva de nuestro Señor Dios, por medio de Jesucristo y por medio del apóstol Juan. Estamos en la segunda epístola de Juan. Hago un resumen. Yo deseo que vaya entendiendo muy bien todo esto, porque nos da a conocer cómo debe ser una iglesia, cómo debe actuar una iglesia, qué hay dentro de una iglesia, cómo se comporta una iglesia, qué es lo que tenemos que estar haciendo, no un mandamiento nuevo, sino el que ruega a Dios que nos mantengamos amándonos, que nos mantengamos sirviéndole, y también que una iglesia verdadera de Dios en todo momento está confesando y está enseñando que nuestro Señor Jesucristo vino en carne. Yo espero que haya entendido el mensaje, el por qué predicamos nosotros que nuestro Señor Jesucristo vino en carne, cuando precisamente estamos nosotros hablando el pacto de perfección, el pacto por fe, el pacto de santidad, el pacto de alabanza, el pacto de adoración total para Dios. Bien, hermanos, entonces prosigamos, benditas hermanas y pueblo de Dios, en la segunda epístola de Juan, en esta enseñanza número 12, en San Juan, segunda epístola de Juan, versículo 8. Ahí va, ayer terminamos el 7. Vamos a empezar el 8 y dice: mirad por ustedes mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibas el galardón completo. Ahora, miráis por ustedes mismos. Muy importante esto, bendito hermano y bendita hermana, porque la Biblia no es egocéntrica, no nos habla de ver por nuestros intereses. Una vez que nosotros fuimos llamados para poder ser luz, no podemos si no nos amamos primeramente a nosotros, amamos nuestros cuerpos y miramos primeramente por nosotros, porque el juicio va a ser personal. ¿Y cómo puedo yo ir a sanar a un enfermo si yo también estoy enfermo? Le pongo un ejemplo para poder entender esto. Imagínense en un hospital en donde está un atropellado con la cadera fracturada, con los huesos fracturados, y al lado está otro que con los tobillos fracturados y las rodillas en mal estado. Y el de las rodillas le dice: no te preocupes, yo te voy a ayudar. ¿Quieres un vaso de agua? Yo te lo traigo. ¿Quieres? Yo te lo traigo. No se puede, ni viceversa. Entonces, bien, para poder amar, para poder llegar a tener la forma de Dios, primeramente debo de tener el temor, primeramente debo de tener mi voluntad en la cruz de Cristo, primeramente debo de tener fe, primeramente debo de ver por mí mismo para poder tener esa estatura. Y una vez que ya tuve esa estatura, de igual manera sigo con diligencia, como dice la bendita palabra de Dios, y nos las enseña, que nosotros todos los días pongamos diligencia y estemos velando de nuestros hechos. ¿Qué es lo que hicimos desde temprano? A ver si no hubo algún tropiezo, a ver si no hubo algo que desagradara a Dios, o bien que pudiera ponerme en peligro de perder la presencia de Dios y perder la revelación. Entonces tengo que poner diligencia. Recuerde, el juicio va a ser personal,
no va a ser con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, no va a ser con la congregación. El juicio es personal. Ahora, si yo no veo por mí mismo, ¿cómo voy a poder ver por los de los demás? Si yo no amo mi cuerpo, si yo no amo y cuido el templo de Dios, ¿cómo voy a poder ver por los demás? Entonces, primeramente tengo que ver por mí mismo para que Dios me dé una forma y no pierda el fruto. Mire lo que dice aquí. Mirad por ustedes mismos, para que no pidan el fruto de vuestro trabajo. Ahora aquí ya le está hablando también a a la señora elegida, a la iglesia. Porque una ocasión el apóstol Pablo también hablaba y nos habla a los ministros, los que ya estamos trabajando en la obra, en el campo, donde dice, velar, cuídense, la vista puesta para adelante. No vaya a ser que todo lo que hicieron vaya a ser vano y pierdan el fruto de su trabajo. Y le digo, bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, para poner un ejemplo, no para glorificar al hombre, sino para glorificar a Dios siempre. Dios me empezó a utilizar a finales del 2007 como ministro hasta la fecha. Llevo ya 14 años en el ministerio, voy para 15 años en el ministerio, y yo le digo algo, por medio de la fe, por medio del amor, por medio del poder de Dios, todos los días, y excluyendo cuando he tenido alguna enfermedad física que no me ha permitido dar la bendita palabra, que han sido pocas veces en ese lapso, no he dejado de trabajar todos los días, desde hace 14 años, todos los días. No hay un solo día que se repose o se descanse. Ahora bien, si en estos últimos tiempos, llenos de apostasía, lleno de tanta mesa de Satanás, lleno de tanta seducción, a mí me tentara Satanás y me ganara la concupiscencia de la carne y no pudiera por falta de fe gobernar mis miembros, y peco y tengo 2 semanas pecando y viene Cristo Jesús dentro de 2 semanas, ¿no me va a valer los 14 años que trabajé? Y pierdo el fruto, porque el fruto es el amor, y cuando llegue Cristo, el que encuentre con el fruto de Dios, que viene en Gálatas 5:22, y que lo halle dando ese fruto, dando esa comida a los necesitados, dando esa sombra a los necesitados, son los que nos vamos a ir, bendito hermano y bendita hermana. Por eso, yo alguna ocasión escuchaba ya en las prédicas torcidas, no cristianas, sino del diablo, porque eso no viene en la Biblia, que hoy en algunas congregaciones los pastores se dan vacaciones y se van a la playa y se van a lugares. Mire, yo le digo una cosa primero, el reposo para mí, mis vacaciones, la alegría, la fuerza y el gozo está amar todos los días. Yo dejo de amar y me empiezo a debilitar, y la carne me empieza a jalar, porque si no estoy concentrado, como le he dicho yo con enseñanzas pasadas, y le he puesto las parábolas de una fábrica, de estar concentrados en un trabajo, de que no tengamos tiempo de estar pensando en las cosas del opositor, en las cosas del mundo, pues a mí me favorece estar trabajando todos los días, no nada más para que no entre Satanás a mi vida, sino porque son bendiciones para mi vida, es una protección divina, no tengo tiempo para estar pensando en las cosas, me está fortaleciendo Dios me está dando más sabiduría. Entonces eso no es bíblico, hermano y hermana, eso lo han metido también ahora. No sé si usted haya escuchado, yo sí he escuchado porque a mí me gusta escudriñar, me gusta meterme a lo profundo. También hoy ya muchos cristianos están hablando también de jubilación.
de jubilar a los ancianos o a los pastores que ya tienen cierto tiempo determinado sirviendo en una iglesia, con cobertura del hombre, ¿verdad? Y no de Dios. Cuando en la Biblia, la jubilación, el reposo, es cuando Dios lo quiera, nos pare el corazón y nos lleve a un reposo eterno. Bíblicamente no hay reposo. Bíblicamente no hay vacaciones. Quiero decirle, bendito hermano, si le parece dura esta palabra, pues es porque no ha indagado, no ha investigado, porque yo no cambiaría Acapulco, ni Cancún, ni Hollywood, ni tampoco China, ni Japón, por el Evangelio, por las riquezas, por el campo y por el privilegio de ser un instrumento, de tener a Dios y poder dar su bendito fruto, porque esa es la bendición más grande que un ser humano pueda tener aquí en el planeta Tierra. Mirad por ustedes y no perdáis el fruto. No perdáis el fruto del amor, no, como le dijo o como más bien dice Dios por medio de esta carta. Me alegro de verte en la verdad. Me alegro de ver a alguno de tus hijos en la verdad. Pero no te escribo mandamiento nuevo, sino te ruego, gran señora, te ruego que te sigas amando, que se sigan amando, que no pierdan ese fruto. Porque bienaventurado el varón o la varona que cuando llegue Dios por medio de Cristo Jesús le halle haciendo, le halle dando ese fruto, le halle encontrado en el tronco con una rama que esté dando abundante fruto. Bienaventurado. Así que aquí está, bendito hermano y bendita hermana. Recuerde que hay una enseñanza sobre el trabajo, sobre la obra de Dios, con muchísima enseñanza desde el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir. El número 6 bíblicamente significa lo de abajo, el mundo, el número del rey de aquí abajo, el número del enemigo, que inclusive se conoce en la Biblia como el 666, que viene en Apocalipsis. El número 7 representa la espiritualidad, representa lo de allá arriba, representa lo completo. Ahora bien, desde un principio en Génesis nos enseña Dios sobre el trabajo, para mirar por nosotros mismos y no perdamos el fruto. Dios descendió cuando el mundo estaba desordenado, cuando estaba abnegado por agua, y bajó a trabajar 6 días para poner en orden, para hacer una creación y para dejar todo perfecto, ordenado. Y una vez que estuvo aquí abajo, que representa el número 6, una vez que terminó y vio que su obra era perfecta, la bendijo y el séptimo día reposó. Hablando del Creador de los cielos y de la tierra, enseñándonos siempre con su bendita palabra, profética como una sombra de lo que iba a venir, también nosotros el trabajo que teníamos. Ahora, introduce también el día del Shabbat en el primer pueblo, cuando le dijo al primer pueblo, 6 días trabajarás y el séptimo vas a reposar, no vas a hacer ninguna obra. Ya también preparando Dios esta bendita enseñanza, que mientras estemos en este cuerpo humano, que mientras estemos aquí abajo, nosotros tenemos que trabajar arduamente en el campo, en la obra, sin perder tiempo, para alcanzar el reposo, como Cristo Jesús dijo, Padre, exhumado es. Ahora regrésame la gloria que yo tenía antes de venir aquí al mundo. Vemos como el primogénito, como el ejemplo, como el Hijo de Dios, cómo trabajó todos los días, arduamente. Nos deja el camino para velar por nosotros mismos, para ver por nosotros mismos y no perder el fruto a los que estamos trabajando. De igualmente Pablo, de igualmente Pedro, de igualmente todos estos divinos ejemplos que nos pone Dios en la Biblia, que no habla de vacaciones, ni habla de jubilación, sino que estos hombres murieron dando el Evangelio. Juan, el que está dando testimonio, Dios por medio de Juan, estaba viejo en la isla de Patmos,
a causa del Evangelio y seguía trabajando para Dios. Entonces, estos hombres entendieron perfectamente bien el juicio, entendieron perfectamente bien el galardón, entendieron perfectamente bien el amor y el fruto que debían de dar para poder llegar a la vida eterna, y no lo perdieron, miraron bien por ellos, permanecieron, perseveraron. Ahora esta palabra es de Dios. Bendito hermano y bendita hermana, mirad por ustedes mismos, para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo, que ya le dije cuál es el fruto. El fruto es el amor, y no podemos dar ese fruto si Dios no está con nosotros, y el amor es dar nuestra vida por las almas. Dice, sino que reciban el galardón, para que reciban o que reciban el galardón completo. Galardón significa regalo, que no lo merecíamos, pero reposo, vida eterna a los que hayan hecho lo bueno, pero a los que hayan hecho lo malo, tribulación y angustia para el día de la angustia. Romanos capítulo 1 lo dice así, o capítulo 2, perdón. Dice entonces, cualquiera, dice en el 9, cualquiera que no mira por él mismo, cualquiera que se extravía, cualquiera que se desmayó, cualquiera que se le hizo pesada la cruz, cualquiera que no vio por sí mismo y no permaneció, queda extraviado. Y le explico, hay una coma, le voy explicando por comas, para no saltarnos. La luz, mi guía, el único que conoce el camino, es Dios, para guiarme. Así desde el Antiguo Testamento, desde que el pueblo fue sacado de Egipto, Dios lo sacó a un desierto enorme, que es el desierto de Egipto, para todo el desierto para llegar a la tierra de Canaán, que es un desierto enorme, y que si Dios no hubiera ido con ellos, hubieran muerto en el desierto, y que Dios los estuvo guiando durante 40 años, aunque les estuvo dando vueltas en el desierto, pero los guió para que no murieran en el desierto. Pero yo le digo que en este mundo, lleno de oscuridad, lleno de tinieblas, lleno de muerte, si usted no tiene la luz, si usted no tiene a Dios, si contricta el Espíritu Santo, si apaga el fuego, se queda errando, se queda extraviado, se queda dando vueltas y no va a llegar a la vida eterna. Extraviado es quedarme sin Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Porque el que es guiado por el Espíritu Santo, ese es hijo de Dios. Y el que es guiado por el Espíritu Santo, todos los días en su vida da un fruto, da un fruto, da un fruto para ir alcanzando la bendición que está prometida, que es el galardón. Pero hay que mirar por nosotros mismos. Entonces dice, cualquiera que se extravía no persevera en la doctrina de Cristo. Esto es muy importante. La palabra doctrina es enseñanza. La enseñanza que nosotros damos, los que estamos en la cruz, no es propia. Las enseñanzas de los pecadores sí es enseñanza propia o del diablo, esa sabiduría. Pero el que abre la Biblia, el que da la bendita palabra con la Biblia, versículo tras versículo, versículo tras versículo, y está concordando, no nada más una epístola, sino evangelios, está concordando libros con el Antiguo y Nuevo Testamento, es la doctrina de Dios y la doctrina de Cristo. Pero qué aburrido el día de hoy. Como le vuelvo a repetir, vea las visitas, hermano. Vea a quién le interesa hoy la verdadera palabra y les aburre. Pero eso sí, se van a escuchar chismes. Se van a escuchar y a que les laven el coco por otros lados. Pero eso es lo que le gusta escuchar hoy a los cristianos, que les rasquen el oído. Pero el que persevera en la doctrina, no en mi enseñanza, líbreme Dios de traer una enseñanza propia. Porque aquí se ha hablado con la boca abierta de Dios.
y toda la gloria es para Dios. El que persevera en la cruz, porque la enseñanza que nos trajo Cristo, la doctrina que nos trajo Cristo, recuerde que ya vimos San Juan. ¿Qué dijo Cristo? El que no come de mi carne, el que no bebe de mi sangre, el que ame más a hijo, el que ame más a esposa, el que no toma tu cruz y me sigue todos los días, el que no se separa totalmente del mundo, no puede ser mi discípulo, porque para esto te compré con mi sangre, para que ahora yo te envíe a ti y consagres mi vida y hagas como yo. Esa es la doctrina de Cristo. Esa es la doctrina. Ahora, el que persevera no se va de vacaciones, no se jubila, no tiene negocios en el mundo, no está dando la palabra cada domingo, no está dando la palabra por medio de YouTube un ratito nada más y listo. Aquí, por la gracia de Dios, bendito hermano y bendita hermana, llevamos ya más de 180 enseñanzas de una hora pasaditas en unos cuantos meses. Y si Dios me lo permite, en un año vamos a tener 365. Y si no viene Cristo y me sigue permitiendo, en 2 años vamos a tener 770. ¿Ven? Porque aquí hablamos con la verdad, con la palabra, porque hay palabra, hay un banquete, hay de sobra. No tenemos que estar inventando con escuelas teológicas, ni fábulas para sacar dinero. Ahora, el que persevera en la doctrina, vuelvo a repetir, de Cristo, no de nosotros. La enseñanza que nos vino a dejar Cristo de la muerte, del bautizo, de la separación, de la alabanza, de la adoración, de la obra, de amar primeramente a Dios y al prójimo, el que persevera, el que no está de vacaciones, como yo le he dicho, el que los 365 días del año con año, está perseverando en el tronco, está perseverando en esta riqueza. Entonces mire lo que dice, este sí tiene al Padre y tiene también al Hijo. Este sí es un verdadero ungido, este sí es un verdadero cristiano. Recuerde que la palabra cristiano significa pequeño ungido. Así que Satanás hoy ha engañado a muchos que piensan que son cristianos, pero que con sus hechos lo niegan. Porque el que persevera, el que está amando a Dios y el que está amando al prójimo, como hemos estado viendo en estas últimas 3 enseñanzas, ese es el que tiene al Padre, ese es el que tiene luz, ese es el que tiene a Cristo, ese es el que tiene el vestido sin mancha. Ese es el que... ¿Por qué? Porque solamente, no por obras, porque ningún ser humano puede hacer esto si no tiene al Padre y tiene a Cristo adentro. Ningún ser humano. Ese es un fruto con el cual se reconoce el árbol para que no nos engañe Satanás. Y la gloria no va a ser para el árbol, sino va a ser para Dios, que dio la semilla, que le dio crecimiento al árbol y le permitió dar ese fruto. Amén. Pero el árbol, por haber tenido fe, por haber perseverado, va a tener un galardón el día de mañana, y si aquí se humilló, Dios lo va a exaltar. Y vamos por ese galardón. Dice aquí, fíjese bien, si alguno viene a ustedes, llámese pastor, llámese apóstol, llámese hijo, llámese hija, llámese hermano, llámese hermana, llámese cristiano, llámese para de sufrir, llámese Esmirnia, Tiatira, llámese cualquier iglesia. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, esta doctrina de Cristo, si no trae esta doctrina de muerte, si no trae esta doctrina de amar, si no trae esta doctrina de la obra, si no trae esta doctrina de permanecer y lo que hemos enseñado, este es un mandamiento. Si usted quiere pecar, siga pecando. Y ahí está el mandamiento. No le reciban en casa, ni le digan tampoco bienvenido. Imagínense cuántos cristianos están pecando el día de hoy. La mayoría.
Pero si yo veo a un cristiano que se autodomina cristiano y se autodomina cristiana de domingos, de pereza, que no está trabajando, que no está permaneciendo, que no está amando a Dios, ni está amando al prójimo, ni es un ser espiritual, ni está consagrado, y es una criatura diferente, hermano y hermana, que no me engañe Satanás de que es un hermano. Que no me engañe Satanás de que es un cristiano, porque carga la Biblia, porque escucha la palabra, porque canta alabanzas. Este no es un cristiano. Como acuérdese, yo siempre le voy a decir, como dijo nuestro Señor Dios, este pueblo me honra de labios para afuera. ¡Oh, Señor! ¡Amén! ¡Gloria a Jehová! Pero su corazón está lejos de mí. Entonces, fíjese bien, hoy muchos temen al hombre. Muchos quieren agradar al hombre. Muchos han recibido a este tipo de cristianos que no traen esta doctrina ni esta enseñanza que es Cristo, pero mira el pecado tan grave. Mira el pecado tan grave si usted transgrede y si usted hace. Fíjese bien, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, que aunque yo esté en la cruz, que aunque yo no esté pecando, nada más por recibirlo, nada más por decirle hermano bienvenido, ya pequé, ya me hice participante de sus malas obras, en automático. A mí, bendito hermano, bueno, no a mí, más bien a Dios. Me han criticado por años por tratar de guardar el altar, que hoy es la congregación, la casa de Dios, y no dejar meter contaminación. Una vez que se les dijo, una vez que tuvieron la verdad y en sus razonamientos prefirieron los deleites temporales que la cruz, que padecer, y que Dios me dijo, no le digas bienvenido, y que yo empecé a hacer eso, a hacerlos a un lado, porque ellos en sus razonamientos o bien los engañaron por otro lugar, con otro tipo de doctrina, con otra enseñanza que no es la de Cristo. Pues si yo le decía bienvenido y lo aceptaba, ahorita sería pecador. Ahorita no tuviera el favor de Dios. No tengo el favor de muchos. Muchos me criticaron. Muchos me dijeron legalista. Muchos se hicieron a un lado, odiándome. Pero ¿sabe qué? Dios no. Y a mí el que me interesa es Dios, hermano y hermana. Entonces, aquí está. Los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Ellos no van a heredar el reino de los cielos, sino los que guardan los mandamientos. Y aquí, este es un mandamiento, bendito hermano y bendita hermana, porque hoy cualquiera que se encuentre en la calle y dice, yo soy cristiano, ¡ay hermano! La pasa con usted, yo también. Y ni siquiera lo conocen. Y si lo conocen y no trae esta doctrina de la cruz, no trae esta doctrina de la muerte, no trae esta doctrina que hemos estado aprendiendo de amar a Dios y de amar al prójimo, si no trae esta doctrina de morir totalmente al mundo, si no trae esta doctrina de consagrar su vida, no podemos, hermanos. Por eso hoy, en los tiempos de apostasía, como dice el salmista 119, hay en el Salmos una profecía que dice, Señor, pequeño soy entre todos. Como dice también en Habacuc, una de las profecías, Señor, aunque la vaca no dé leche, aunque la higuera no dé higos, con todo eso, Señor, yo seguiré sirviéndote. Ya profetizando estos tiempos, hermano y hermana. Y bienaventurado los que en estos tiempos peligrosos, que faltan segundos espirituales para que Cristo Jesús venga, bienaventurado el que se haya arrepentido, si es al último y si es ahorita, pero que esté en la cruz y no vitupere la doctrina de Cristo. Bienaventurado el que cree. Bueno, entonces bien, dice en el versículo 12, tengo muchas cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero oír a ustedes y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Y claro, yo me imagino en aquel entonces que no había WhatsApp, no había los medios que ahora tenemos,
que en aquel entonces era más difícil, pero había menos apostasía, y que bastaba con estas cartas tan profundas para que entendieran el camino de Dios. Pero también Juan, como dice a la señora elegida, a quien amo, porque vemos que el amor es precisamente ir a trabajar, y que Pablo, a pesar de que era una señora, a pesar de que tenía un fruto de Dios y que lo estaba dando, él quería ir cara a cara para seguir exhortando, amonestando, redarguyendo y recordándoles el pacto del amor, el pacto. En esta pequeña carta vimos muy claramente que Pablo dice: no te tengo mandamiento nuevo, pero te ruego que perseveres en el amor, como ya lo vimos. Entonces aquí va Pablo a recordarles, a darles ánimo para que no desmayaran, hermano y hermana. Sobre todo los que estaban dando palabra en aquel entonces. Ahora la carta está viva para nosotros. Dice en el versículo 12: tengo muchas cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a ustedes y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Y una persona como Juan únicamente tenía la palabra del verbo de Dios. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Ahora bien, aquí también, en esta congregación en donde estaba Juan, también habían discípulos. Por eso dice: los hijos de tu hermana te saludan a ti también. Y aquí está la familia que vino a establecer Cristo, los santos, los que guardan. Así que esta señora elegida, que no nos dice su nombre, pero sí nos dice que era una iglesia consagrada, tenía hijos, algunos en la verdad, otros en la mentira. De igual manera, en esta congregación de Juan, habían también discípulos, habían hijos guiados por el Espíritu Santo, que estaban en el mismo sentir y que mandaban un saludo por este medio. Bendito hermano y bendita hermana, sigamos con la epístola tercera de Juan. Y empezamos en el versículo 1. El anciano, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Ahora, aquí estamos viendo en este primer versículo a quién va enviada esta carta en aquel entonces y quién es el autor de esta carta. Recuerde, el autor es Dios, pero ¿quién es el instrumento que Dios utiliza y a quién escribe? Aquí vemos que Juan era un anciano. Ya le dije que acomodando lo espiritual, no habla de un crecimiento físico, sino de un crecimiento espiritual. Y Juan era un apóstol que ya había recorrido mucha obra y que ya tenía mucho discernimiento y tenía un tamaño perfecto y era un anciano, como también en su momento lo llegó a ser Pedro, lo llegó a ser Juan, lo llegó a ser Timoteo, lo llegó a ser Bernabé después de un tiempo. Entonces, el anciano significa alguien sabio. Como aparece en Apocalipsis, cuando Juan está en la isla de Patmos, que también Juan es el autor de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, y está en la isla de Patmos y el Cristo, cuando se le aparece a sus espaldas y voltea, una de las características y simbolismos que Juan describe es que este ser tenía el cabello largo y lo tenía blanco, que la blancura representa canas, representa ancianidad y representa sabiduría. Siempre utilizando Dios comparativas, porque aquí también en el planeta Tierra, una persona que tiene 70 u 80 años de edad no se comporta al igual que un joven de 20 años. Se comporta de una manera en el mundo totalmente diferente, tiene un fruto totalmente diferente. ¿Por qué? Porque él ya creció, ya es una persona madura a la cual puede dar ese anciano algún consejo,
a los jóvenes, porque él ya vivió, él ya se quemó las manos, él ya sabe lo que es a lo mejor las drogas, a lo mejor lo que es la cárcel, a lo mejor lo que es el sufrimiento, y puede dar un consejo para evitar al joven caer en eso. De igual manera, como una comparativa, bíblicamente acomodando lo espiritual a lo espiritual, la ancianidad representa la sabiduría, el tiempo que hemos estado en el horno de fuego, las experiencias que Dios nos ha permitido vivir en el ministerio de oposición, de lágrimas y de alegría, y poder dar un consejo mediante la sabiduría de Dios. También bíblicamente, el anciano es aquel, según la epístola universal a los hebreos, es el que sabe discernir, el que tiene madurez y sabe discernir entre el mal y el bien. Bueno, entonces Juan era un anciano espiritual con mucha sabiduría y escribe a un consiervo. Porque fíjense bien lo que le voy a decir. La palabra discípulo es diferente a la palabra consiervo. Un discípulo es aquel que está recibiendo amor, es aquel que está recibiendo un servicio, es aquel al que se le están lavando los pies, es aquel al que se le está mimando y se le está dando un servicio. Y el siervo es aquel que ya se ciñó el mandil y que está lavando los pies y se convirtió en sirviente de Cristo Jesús. Y un consiervo es aquel que ya terminó, o más bien que Dios le dio una forma por su humildad, por su mansedumbre, y está trabajando en el amor al prójimo también. Ahora Gallo, este hombre, va dirigido personalmente hoy para darnos una enseñanza entre consiervos y de igual manera hablando siempre de la doctrina de Cristo Jesús. Dice a Gallo, ahora, el amado a quien amo en la verdad. Entonces, se ve que este hombre fue hijo de Juan, se ve que Juan llegó a su vida como discípulo y que Juan, por medio de Dios, dio un fruto a Dios, dio y ocupó su vida Juan para cuidarlo y para que este gallo llegara a ser una oveja como la que ofreció Abel y se la puso en sacrificio. Por eso dice, el amado es el que amé, amado es al que le di mi vida, amado es al que dediqué mi tiempo y dediqué 5 o 6 años para que llegaras al conocimiento y llegaras al ministerio. Y a quien amo, porque sigo velando por ti, Gallo, aunque seas un consiervo, a quien no dejo de escribirte estas cosas para recordarte. Recuerde que ayer yo le hablaba de una pirámide y que le puse el ejemplo de la obra de Dios. A los que han seguido un seguimiento saben de lo que le estoy hablando. Bien, entonces, este hombre era parte de la pirámide de Juan, a quien amo en la verdad, y también ayer lo veíamos. ¿Por qué? Yo lo puedo amar con la mentira, ¿verdad? Y también voy a dar mi vida para llevarlo al mundo. Y eso es amarlo en la mentira. Pero amarlo en la verdad es darle mi vida a Cristo y no pecar, para poder tener siempre el verbo y la verdad en mi boca. Y no transquiversar la palabra de Dios. Porque para poder amar en verdad, se necesita ver por mí mismo, como ya lo vimos, se necesita tomar la cruz, se necesita no pecar, porque ya le he dicho yo en enseñanzas pasadas, que no hay mayor amor que usted le pueda dar a la madre, a su hijo, a su esposa, de dar la vida a Cristo para que Cristo lo utilice como un instrumento de vida. Pero si yo no amo a mi esposa, si yo no amo a los que Dios me ha dado y peco, soy egocéntrico por darle un deseo a mi carne, sabiendo que se me va a quitar la revelación y se me va a quitar la verdad, sin importar que voy a llevar a muchos al engaño. Ahora, a quien amo en la verdad es porque no peco, Gallo, porque tú sabes que estoy en la cruz, Gallo, porque a ti te consta, Gallo, que no estoy en el mundo, a ti te
te consta, gallo, cómo he golpeado mi cuerpo, cómo lo he puesto en sacrificio para que pudieras tener ese fruto, gallo, de predicarte la verdad y pudieras llegar a esta estatura. Amén. Ese es el amor. Bueno, dice, amado, y otra vez, la palabra amado es yo te amo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, hay doctrinas que se les conoce como doctrinas de prosperidad, que hablan y se la pasan hablando de puras cosas terrenales. Ya le he dicho yo, aquí aparece la palabra prosperidad, que tú prosperes, gallo. Pero recuerde que hay dos señores y los dos tienen riquezas. Uno se llama el rey de este mundo, que es el adversario y el enemigo del otro rey. Y el otro rey es el Señor del cielo, Cristo Jesús. Y ambos tienen riquezas. Uno, riquezas a la carne, riquezas temporales, riquezas que perecen, riquezas pasajeras, riquezas para las concupiscencias de la carne. Y el otro rey trae riquezas espirituales, como la sabiduría, como la sanidad en mi corazón, porque yo antes era codicioso, era avaro, antes tenía rencor, antes no podía perdonar, antes guardaba rencor. Y recuerde que hemos visto, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esta montaña, quítate de aquí, y la montaña se moverá. Bien, y también, ¿por qué no? ¿Podemos tener alguna enfermedad corporal? Sí, yo le digo, y me voy a detener tantito para que pueda entender, bendito hermano y bendita hermana. Cuando Dios me empezó a utilizar y yo tenía como unos 3 o 4 años ya en el servicio, en un lugar que no es aquí, en donde Dios me tuvo por más de 6 años, habían en ese lugar donde viví varias congregaciones, habían como 5 congregaciones de cristianos, pero con doctrinas diferentes. Habían pentecostales, bautistas, metodistas, sí, con diferentes, y no se llevaban. Bueno, alguna ocasión había un señor ya grande, como de unos 70 años más o menos, que era el pastor de una congregación, y él sabía que yo daba la palabra, él sabía que Dios me había confiado unas ovejitas y que diario trabajaba. Y una vez me vio a mí tosiendo, me vio con los ojos irritados y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, estoy enfermo. Y me dice, ya no peques, porque un cristiano no se debe de enfermar. Ya no peque. Y yo le dije, era ya una persona grande, pero sí, Dios no nos ha puesto bozal, hermanos, para reprender también a los que están mal. Yo le dije, entonces le voy a decir a Pablo ahora que lo vea, ¿verdad? Porque Pablo también tenía una enfermedad en los ojos. Y Pablo en Gálatas hablaba que tenía una prueba en su carne. ¿Sí? Entonces, lea bien la Biblia, estimado, no le dije pastor, estimado hombre, lea bien la Biblia, porque la Biblia habla también que Timoteo estaba enfermo, que algunas ocasiones Pablo le dijo en la epístola, y Timoteo, no nada más bebas agua, sino también bebe un poco de vino, por cuestiones de tu salud del estómago que estás padeciendo. Entonces, muchos malinterpretan la Biblia, hermano y hermana, porque Dios nos puede probar también en nuestra fidelidad y en nuestra paciencia de muchas formas. Y una de ellas puede ser con alguna enfermedad corporal. Y no crea que de una semana o 2 semanas. Puede ser por años. Y no nada más en eso. En todas las áreas nos va a probar Dios mientras estemos en este cuerpo humano. Bueno, entonces vamos. Ya vamos a entender. Mira, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Yo creo que en esta salud no hablaba de la espiritual porque hay una enfermedad que también es la espiritual llamada lepra espiritual, y se llama pecado.
Yo creo que aquí no está hablando de una enfermedad espiritual, porque si no Juan lo hubiera exhortado y lo hubiera amonestado en amor para que se arrepintiera. Entonces, yo me inclino a que este hombre tenía alguna prueba en su cuerpo y que estaba pidiendo y pidiendo para que Dios lo prosperara y que pasara esa prueba. Bien, dice, y que tenga salud, así como prospera tu alma. Ahora fíjese bien, que tenga salud corporal, así como prospera tu alma, o sea que en el interior estaba prosperado, este hombre no pecaba. En el interior iba creciendo espiritualmente. En el corazón interior estaba sano. No tenía enfermedad espiritual, en el cuerpo sí. Y aquí Juan le decía, yo espero que algún día Dios te quite esa prueba. Y no se puso a decir, oh, doy por terminado esto, declaro por fe que en este momento, Gallo, eres sanado y yo confieso y tú ten fe porque te vas a levantar de esta enfermedad el día de hoy. No, hermano y hermana. Mire, yo le digo, porque así están las iglesias el día de hoy, lamentablemente, ¿no? A mí no me importa que una ovejita tenga alguna enfermedad física, pero sí me preocupa que tenga una enfermedad de corazón, de codicia, de avaricia, de altanería, de soberbia, de altivez, de deseos de la carne. Eso sí me preocupa, porque a Cristo Jesús se le conoce como el doctor, no de la carne, sino del Espíritu. Recuerde que todos los milagros que estuvo haciendo Cristo Jesús fueron una sombra de lo que iba a venir. Yo no estoy peleado tampoco con las enfermedades corporales, porque también en Santiago dice que si hay algún enfermo dentro de la congregación físico, que los ancianos unjan con aceite y impongan manos, y que con fe ese enfermo puede sanar si no es una prueba de Dios. Pero hay que discernir cuando es una prueba o cuando es una enfermedad por la cual podamos pedir e imponer manos y pedirle a Dios. En este caso, Juan sabía que Gallo estaba pasando una prueba, pero que estaba prosperando porque estaba trabajando en la obra de Dios. Estaba dando amor, como ahorita lo vamos a ver. Pero él decía, yo deseo que también prosperes en tu enfermedad. Que Dios te prospere cuando Él quiera quitártela. Bien, pues mucho aquí le pone más atención Juan al fruto del Espíritu, a la herencia que tenía Gallo, que a la enfermedad de su salud. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Recordemos que antes no había WhatsApp, antes no había teléfono, antes, cuando Dios mandaba a alguien a otro lugar, como este Gallo ha de haber salido, como le vuelvo a repetir, de la enseñanza y la doctrina de Cristo por medio de Juan, y una vez que tuvo un crecimiento espiritual, Dios lo mandó a algún lugar y ya no tenían una comunicación como la que podemos tener hoy, más que por cartas. Y las cartas tardaban en llegar porque según la distancia podía ser por medio de barcazas, por medio de caminata, por medio de camellos, etc. Y tardaban en llegar. Entonces, bueno, aquí también estamos viendo el amor de cómo Juan, preocupado, sabiendo que era un consiervo, mandó a unos hermanos, que también ese es un ministerio, estar dándole a los hermanos ánimo, estarnos viendo a ver cómo estamos espiritualmente. Juan mandó a los hermanos para ver cómo estaba esta iglesia, para ver cómo estaba este consiervo, para ver cómo estaba Gallo. Y cuando estos hermanos que Juan mandó y regresaron, él se regocijó cuando escuchó la noticia de que Gallo andaba en la verdad, de que Gallo permanecía amando a Dios y permanecía con el mandamiento de amar al prójimo, que permanecía como lo vimos en la carta anterior de segunda de Juan, cuando le dice, no te escribo mandamiento nuevo, sino te ruego que se amen,
que sigas amando. Entonces, no hay mayor regocijo para un hermano y no hay mayor regocijo para un siervo que tenga la presencia de Dios, porque toda la gloria va a ser para Dios, de ver a un hermano en la obra, en el campo, porque eso lo va a llevar a la vida eterna. Y esa es una corona de vida, y era una corona de vida para Juan. Si este gallo moría así, o si venía Cristo en ese momento, si los encontraba haciendo esto, porque como dijo Pablo algún día, ustedes son mi corona de vida, ustedes son mi paz allá arriba. Yo me voy a salvar por ofrecer ovejitas en sacrificio, como Abel, que ese es el fruto que debemos de dar. Entonces, claro que Juan ya lo había logrado, pero se gozaba porque amaba a Gallo, porque yo le digo también, mire hermano y hermana, en estos tiempos, Dios me permitió en su momento ver cómo Dios transformó las vidas de algunos exhermanos que alcanzaron la estatura por la cual Dios los llamó y les dio un ministerio. Y después yo me gocé. Yo dije, Señor, gracias por haber hecho un trabajo por medio mío por años, pero después torcieron el camino. Me entristecí, lloré, pero el trabajo que yo hice no fue en vano. Para mí, fue en vano para ellos. Alguna ocasión Pablo decía, no vaya a ser que el trabajo que yo he hecho a los corintios vaya a ser vano, pero no para Pablo. Porque a nosotros, usted se salve o no se salve, esto que me está permitiendo Dios hacer día con día, todos los que han escuchado y han dejado de escuchar, no es en vano, porque Dios tiene con qué juzgarlos ya. Porque Dios les va a decir, te di la oportunidad y te dio asco mi palabra y te dio sueño y te fuiste a que te rascaran el oído. Yo te mandé siervos por todos los medios. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos no va a ser en vano. Pero entonces, ¿por qué se regocijó Juan? Porque uno ama tanto mediante el sentir de Dios a los hermanos que queremos que estén en la vida eterna con nosotros. Porque el mayor dolor que puede haber para un hermano espiritual, la peor muerte no es la física, sino la espiritual. Por eso es que cuando mi padre de carne murió, a mí no me dolió tanto, porque mi padre se fue con el espíritu vivo. Pero sí, hubiera derramado lágrimas si mi padre hubiera muerto sin Cristo Jesús. Porque esa muerte sí me hubiera causado mucho dolor al saber que jamás iba a volver a ver a mi padre. Entonces por eso se regocijaba Juan, por verlo en la verdad y por verlo también que estaba dando un fruto, una pirámide, porque si ese gallo perseveraba es porque estaba dando un fruto y estaba multiplicándose el pueblo de Dios. Bien, dice así, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, de cómo andas en la doctrina. Recuerda que acabamos de ver, ¿verdad? Y el que no traiga esta doctrina, no le digan bienvenido porque participa en sus malas obras. Bien, este andaba en la verdad doctrina. Dice, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Así que, vuelvo a repetir, con este versículo, sé que Juan, como primogénito, inició la obra y había un fruto ya que había dejado Juan en otro, Dios, por medio de Juan, en otro lugar, y que había un fruto de amor. Y que no nada más era gallo, sino que también era una congregación donde sus hijos andaban en la verdad. Recuerde que aquí no usa la palabra nietos ni bisnietos. En todo el Antiguo Testamento siempre hablaba de sus padres y de sus padres, no importando las generaciones pasadas que habían. Por ejemplo, los fariseos le llamaban padres a los que salieron de Egipto. Entonces, de igual manera, hijos son aquellos que como yo le explicaba la vez pasada,
si de esta congregación, por el poder de Dios, llegué a ofrecer una ovejita y Dios la puso en algún lado, y esa ovejita permanece en la verdad y empieza a dar un fruto y se empiezan a multiplicar, y esas ovejitas, yo ya no trabajé en ellas, pero sí trabajó el siervo que se fue allá, y también son mis hijos, porque todo el que se bautiza somos hermanos en Cristo Jesús. Ahora, ¿en qué me gozo? ¿En qué me regocijo? No hay mayor regocijo para un siervo de Dios que ver una doctrina que esté predicando la verdad, que ver una doctrina donde haya amor, porque a final de cuentas, ¿cuál es la obra que Dios quiere por medio de Cristo? Vida, no muerte. Quiere familia allá arriba. Entonces, por eso se gozaba este varón. Dice en el 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Amén. Ahora dice, amado. Y otra vez utiliza la palabra amado. Amado por Dios y amado por Juan. De igual manera, yo le voy a decir a alguien amado si le estoy dando mi vida. Si estoy velando, si estoy viendo por él, amado. Y también si sé que Dios le sigue hablando. Porque el amor de Dios es que no nos quite su proverbio, es que no nos quite su consejo, es que no nos quite su bendita palabra. Por eso usa la palabra amado. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Ahora, hermanos y hermanas, recuerde, nosotros vimos en el Evangelio de San Juan, cuando Cristo Jesús se ciñó y empezó a lavar los pies de sus discípulos y les dijo, ustedes ahorita no saben lo que yo he hecho, pero más adelante lo van a poder comprender. Y luego dijo, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por los hermanos. También Cristo Jesús habla de que se me dio un talento y que debo de ponerlo en provecho común. Habla también de los dones, que los repartamos y los pongamos en provecho común. Ahora, algún servicio. Yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que en estos tiempos que a mí me ha tocado de apostasía, yo no puedo decir que tengo el don de enseñar la palabra o de pastorear y no prestar otro servicio que no sea mi don. ¿Por qué? En el tiempo que Dios me ha permitido, como no ha habido un cuerpo que verdaderamente quiera consagrar su vida, bueno, pues yo en su momento me presté como chofer, me presté para manejar, me presté para llevar comida, me presté muchas veces para cocinar, me presté para lavar trastes. Aparte de eso, como no había, aunque en el libro de los Hechos sí había gente, y en alguna ocasión los representantes dijeron así, ¿no es justo que nosotros prestemos otro servicio? Que sea el de cocinar o lavar, porque ya estamos enfocados en estos. Pero había gente, había pueblo. Ahora, cuando no lo hay y cuando hay discípulos, lamentablemente hoy el pastorcito o el apóstol de traje no se mancha las manos, ni acomoda sillas, ni sacude, ni limpia, ni va por los hermanos. ¡Tache! Se sienten reyes, están tocados por el demonio. Se sienten dioses. Y nosotros somos sirvientes. Y prestamos cualquier tipo de servicio. O sea, también muchas ocasiones, en los lugares en donde Dios me permitió predicar y que no había todavía ministerio, ni había un crecimiento espiritual, pues a barrerle, a preparar, a recibir a los hermanos, a prepararles de comer. Muchas veces, lo digo para gloria de Dios, hermano, y por una enseñanza, no para que glorien al hombre, no, este es un fruto de Dios. Muchas veces de mi bolsa puse dinero para la comida,
use dinero para... ese es Dios, ese es un fruto de Dios. Que no interesa el diezmo, que no interesan las ofrendas, que lo único que interesa es prestar un servicio. Porque yo sé que sirviendo, yo sé que dando mi vida, yo sé que lavando pies, yo sé que estando en la obra de Dios, entonces soy fuerte, entonces me da sabiduría, entonces estoy alegre, entonces tengo la conciencia tranquila de que si viene Cristo y me halla así, me voy a la vida eterna. Por eso Juan, que era un anciano, se gozaba en esta doctrina que estamos aprendiendo desde Primera de Juan, los 5 capítulos en la epístola, Segunda de Juan y Tercera de Juan, que van conllevados a lo mismo. Dice entonces, amado, fielmente conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Ahora bien, una cosa es un hermano y otra cosa es un desconocido. Porque los que somos conocidos por Dios somos los que hemos recibido el sello, la circuncisión en el corazón por medio del llamamiento, por medio de la fe y por medio del bautizo que es recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es un desconocido? Bueno, un desconocido son los que no son cristianos. ¿Y qué es prestar un servicio? Muy bien. Aquí en esta congregación, en la de Gallo, había un servicio de misericordia. Había un servicio de ir, de ponerse de acuerdo y de ir por los que no eran pueblo de Dios, para que por medio del Espíritu Santo los convencieran para hacerlos pueblo de Dios, para incluirlos y darles un servicio también de por vida hasta que tuvieran un crecimiento espiritual. Así que bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Mañana terminamos Tercera de Juan. Yo creo que no me va a alcanzar la hora mañana para terminarla. Va a ser más corto. Pero le voy a pedir a Dios, a ver qué otra enseñanza me permite. Porque yo me he puesto a sus órdenes. Siempre he dicho que si quiere alguna enseñanza especial, algún libro en especial, alguna epístola en especial, con mucho gusto estoy a sus órdenes, pero hasta ahorita no ha habido hambre. Hasta ahorita no ha habido interés. Pero mientras Dios me permita seguir, aunque sea una persona o sean dos, y mientras mi Señor no me dé la orden de quitar, mientras no haya entonces un pedimento de hambre, pues yo me voy a poner en oración para ver con qué me permite seguir Dios y mañana se lo haré de su conocimiento. Que la gracia y la paz queden con ustedes. Le mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.